¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hablar de algo que usted seguramente ha escuchado muchísimas veces, y es el estudio del mercado. Estudio de mercado, también conocido como investigación de mercado, es una de las herramientas más importantes dentro de la labor de marketing, dentro de la labor de mercadotecnia de una empresa, y es realmente lo que diferencia al marketing de otras actividades comerciales, como podrían ser las ventas. Las ventas decíamos que era tener un producto y venderlo. El marketing se refiere a una investigación del mercado, una investigación de las necesidades, los motivos, los deseos básicos del mercado para poderle ofrecer una respuesta satisfactoria que cumpla con las expectativas de nuestros consumidores. Entonces, el estudio de mercado es, de alguna manera, el punto de partida para poder hacer todo lo que es marketing. El estudio de mercado es una investigación, una indagación profunda hacia lo que el mercado es, quién es, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, lo que necesita, cómo consume, en dónde consume, cuánto está dispuesto a pagar, cuánto podría pagar, cómo es que realiza los pagos, en dónde hace las compras, en dónde hace sus transacciones, el nivel de lealtad, nivel de fidelidad que pudiera tener hacia una marca, preferencias, respuesta a la publicidad, respuesta a las promociones, posicionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad una mina de oro y es en verdad un océano de posibilidades que podemos tener en el estudio de mercado. Es decir, podemos descubrir infinidad de cuestiones muy interesantes que nos van a ser de gran utilidad a la hora de desarrollar nuestras campañas. Pero vamos a poner un poco de contexto. Recordemos que el marketing, como las demás actividades dentro de la empresa, sigue un proceso administrativo. Y si ustedes recuerdan, el proceso administrativo comprende diferentes etapas. Comprende, por ejemplo, la etapa de previsión, planeación, organización, integración y dirección y control, con algunas variantes. Hay quien se omite la parte de previsión y hay quien decide unir organización con integración, pero bueno, básicamente son las mismas etapas. Dentro del marketing también seguimos una línea similar, seguimos un proceso paralelo al proceso administrativo. El estudio de mercado se encuentra en la primera, se encuentra en la previsión, es decir, en esta actitud exploratoria, esta actitud previsoria hacia lo que es nuestro mercado. Pero para poner contexto, ubiquemos que hay otros tipos de estudios previsorios, además del estudio de mercado, y vamos a recordar alguno de ellos. El más importante es el análisis de entorno. El análisis de entorno es un estudio del medio ambiente y lo que nos interesa aquí es conocer cómo está funcionando el medio ambiente, cómo está el clima, cómo está la situación, la realidad allá afuera, cómo están ocurriendo las cosas desde el punto de vista de entorno económico, los índices financieros, el nivel de inflación, nivel de desempleo, el PIB, los índices bursátiles, etcétera, etcétera, el entorno social, cultural, las preferencias de la persona, la cultura del mercado, las actitudes, las esperanzas, los valores de la sociedad. También tenemos el entorno climático, podríamos tener el entorno tecnológico, podríamos tener el entorno científico, el entorno legal, político, el entorno industrial, etcétera, etcétera. Ese es el análisis de entorno. Otro análisis previsorio es el análisis FODA, que todos conocemos. El análisis FODA mide las fortalezas, oportunidades de la empresa, es decir, lo que está dentro de la empresa, lo que nosotros podemos manipular y podemos controlar, y lo que está fuera, las debilidades y las amenazas, y de qué manera podemos corresponder, podemos juntar nuestras fuerzas con las oportunidades o nuestras fuerzas para evitar las amenazas, o cómo podemos convertir nuestras debilidades en fortalezas, es decir, todos los diferentes análisis que se desprenden del FODA. Otro estudio previsorio, y esto es de nuevo para poner en contexto lo que es el estudio de mercado,
es el análisis competitivo o el estudio de la competencia. Y aquí lo que me interesa es conocer quién es mi competidor directo, quién es mi competidor indirecto, entender absolutamente todo de sus actividades, qué están haciendo, qué clase de productos o servicios están lanzando, qué clase de precios manejan, qué clase de publicidad, qué clase de promoción, qué tipo de empaque, qué tipo de etiqueta, qué tipo de eslogan, cuál es su plan de medios, qué tipo de costos están utilizando, qué presentaciones, qué sabores. Todo eso me interesa conocer de mi competencia. El estudio competitivo se dedica a conocer mi competencia. Y el otro estudio previsorio es justamente del cual nos vamos a enfocar el día de hoy, que es el estudio de mercado. El estudio de mercado, pasemos a la primera diapositiva, es un estudio para conocer mi mercado. Ahora bien, hay que entender qué es mercado. Recordemos que una empresa tiene muchos públicos relevantes en torno a la empresa. Tenemos, por ejemplo, el público de los proveedores. Los proveedores son aquellos que nos proporcionan los bienes y la materia prima para transformarla, para trabajar con ella. Tenemos también el público de gobierno. Tenemos el público de grupos civiles, tenemos, por ejemplo, el público de medios de comunicación, tenemos el público de accionistas. Son diferentes grupos de personas que tienen relación con nuestra empresa. Uno de los públicos más importantes es el mercado. El mercado es aquellos clientes reales y potenciales que nosotros como empresa tenemos. Y repito, mercado no es un lugar físico, mercado no es una especie de espacio como un limbo, porque muchas veces es difícil describir lo que es mercado. Cuando yo le pregunto a algunos alumnos qué es un mercado, como que les cuesta trabajo explicarnos realmente qué es un mercado, a pesar de que es una palabra que todos usamos de manera cotidiana. La definición que yo propongo es una definición que me he encontrado en algunos libros y me parece bastante sencilla y me parece bastante oportuna y bastante al grano. Mercado es el conjunto de los clientes y consumidores, por supuesto, recordemos que no es lo mismo, conjunto de clientes y consumidores reales y potenciales, es decir, aquellos que ya son mis clientes y consumidores, que ya me compran, los reales, y los potenciales, los que podrían llegar a consumirme, los que podrían llegar a comprarme, clientes reales y potenciales. Eso es mercado. Por lo tanto, el estudio de mercado es el estudio de mis clientes, de los que ya son mis clientes, y el estudio de los que no son mis clientes todavía, para ver cómo le puedo hacer para que sean mis clientes. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a entender que hay 5 diferentes tipos de mercado. Hay 5 diferentes, esta es una clasificación conceptual de mercado y encontramos que hay 5 categorías de mercado muy específicos. El primero es el mercado de consumo, es decir, son todos aquellos clientes, son todas aquellas personas que compran artículos, productos o servicios para su uso personal, para su necesidad personal. ¿Sí? Es el mercado más amplio que existe en el país, el mercado de consumo. El segundo es el mercado industrial. El mercado industrial está conformado por empresas que compran artículos, que compran productos, que compran servicios, que adquieren servicios para su manipulación, para su transformación, para su uso industrial. ¿Sí? Y en este caso, pues los clientes son las empresas. Vamos a ver la definición que aparece en la lámina y dice, son los individuos, es decir, los que son partes de las empresas y organizaciones que adquieren productos, materia prima y servicios para la producción de otros bienes y servicios, con la finalidad de transformarlos en producto terminado. Son empresas manufactureras, son fábricas, productores agrícolas, industria de la construcción, por ejemplo, la industria extractiva es muy importante, la industria de la transformación, etcétera, etcétera. Toda la industria, todo lo que es la fabricación de bienes y servicios es el mercado industrial. Y hay una mercadotecnia industrial especial para ellos, pero eso es parte de otra sesión. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver el tercer tipo de mercado. Gobierno, mercado gubernamental.
El mercado gubernamental se refiere a las instituciones de gobierno, a los grupos de gobierno, a las organizaciones oficiales que se encargan de la administración de un país, de un estado, de una delegación, de un municipio, etcétera. Es decir, son aquellas organizaciones oficiales que compran productos, adquieren servicios para para bien público, nacional, regional, estatal, etcétera, para proporcionar un servicio público. Leamos la definición. Instituciones del gobierno o del sector público que adquieren los bienes o servicios para llevar a cabo sus principales funciones. Estas funciones son principalmente de tipo social, por ejemplo, drenaje, pavimentación, limpieza, construcción, mantenimiento, etcétera. Dado que el gobierno actualmente maneja una gran diversidad de actividades, se ha convertido en un gran mercado de revendedores y productores. Para revendedores o productores. El gobierno generalmente compra por medio de concursos. Cuando va a necesitar de ciertos productos o ciertos servicios, realiza lo que se llaman concursos, es decir, convoca a todas las empresas que quieran convertirse en proveedores del gobierno y tienen que presentar su propuesta comercial, sus precios, sus servicios, etcétera, etcétera, y el gobierno decide por concurso, en teoría, basándose en los méritos de cada empresa. Pero el mercado gubernamental es muy interesante y vale la pena también identificarlo para nuestras actividades. El siguiente mercado es el mercado comercial y se refiere a las personas, en este caso sí pueden ser individuos, u organizaciones, empresas, que se dedican a comprar productos para revenderlos, ¿sí? Como por ejemplo una tienda de libros, como por ejemplo una tienda de discos, como por ejemplo una tienda de autoservicio. Walmart es el mejor ejemplo de un cliente comercial. Es una empresa que se dedica a comprar una cantidad impresionante de productos para revenderlos. No los transforma, no los fabrica, no los cambia, simple y sencillamente los revende de mano a mano. Y aquí podemos incluir a los distribuidores, a los mayoristas, a los minoristas, a los agentes, a los corredores, etcétera, etcétera. El último mercado es el mercado de organizaciones no lucrativas. Aquí estamos hablando de ONGs, estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de algunas escuelas, de algunas universidades. Es decir, son empresas, organizaciones que no tienen fines de lucro y que están buscando ofrecer un servicio a la sociedad. Estas, como decíamos, pueden ser universidades, iglesias, también grupos religiosos, asociaciones religiosas, museos, fundaciones culturales, hospitales ya dijimos, instituciones de atención médica, partidos políticos, sindicatos, beneficencia, etcétera. Ahora bien, en el caso de organizaciones que sí manejan presupuestos muy altos, como pudiera ser Greenpeace, como pudieran ser algunos partidos políticos, hay que tomar en cuenta que a pesar del presupuesto alto, hay un cuidado mucho más minucioso de las finanzas, es decir, la manera como se gasta ese presupuesto es revisado y autorizado por mucha más gente, hay un cuidado mucho más de cerca de a dónde se va cada peso y cada centavo. Entonces hay que también tomar en cuenta esta característica del mercado de organizaciones no lucrativas. Para mencionar también, podemos clasificar el mercado de otra manera. En este caso lo acabamos de clasificar de manera conceptual, de manera categórica, pero podemos clasificarlo también de manera geográfica, es decir, podríamos tener un mercado regional, un mercado local, un mercado nacional o un mercado global. Entonces, también podemos clasificar el mercado en base a otros criterios. Pero vamos a avanzar, ya tenemos claro lo que es mercado, ya tenemos claro los tipos de mercado que podemos tener y vamos a hablar de un concepto que se llama mercado meta, también conocido en inglés como target, es decir, meta. Ahora bien, hay que tener claro que target se pronuncia con G de gato, target, mucha gente lo pronuncia target y está mal pronunciado. Target es mercado meta o mercado objetivo.
Y esto se refiere al segmento de mercado en particular que nos interesa. Recuerden que el mercado se segmenta, el mercado se divide en diversos segmentos, en pequeños grupos, en pequeñas áreas, en pequeños nichos, en base a diferentes criterios, criterios demográficos, criterios geográficos, criterios psicográficos. Entonces, estos segmentos, estos nichos son lo que vamos a constituir como nuestro mercado meta, nuestro target. No es suficiente decir que yo me voy a dedicar, me voy a dirigir a todo el mercado, sino que yo tengo que especificar quién es mi target. Yo puedo decir que yo me estoy dirigiendo a jóvenes de sexo masculino de 13 a 20 años, de nivel socioeconómico C, D y B, que vivan en zonas urbanas, que vivan en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en Mérida, y que sean además jóvenes que les gusten las películas de acción y que les guste la música moderna y que les guste navegar en internet y que les guste ir a, digamos, antros o bares o discotecas, y que sean jóvenes muy aventados, con mucha energía por vivir, y que sean jóvenes con una visión muy intensa de la vida, es decir, toda una serie de actitudes y de valores psicográficos para decir, este es mi mercado. Muchas empresas cometen el error de no identificar quién es su mercado meta con precisión. Muchas veces dicen, pues los jóvenes, mi mercado son los jóvenes, o mi mercado son las mujeres, o mi mercado es la gente mayor, o mi mercado son los niños. Pues sí, pero ¿cuáles niños? ¿Hombres o niños? ¿O niños o niñas? ¿De qué edades? ¿De qué nivel socioeconómico? ¿En dónde viven? ¿De padres divorciados o de padres que están juntos? O a lo mejor de madres solteras. ¿Cuál es la realidad de mi mercado? ¿Cómo son? ¿En qué tipo de colegios estudian? ¿Cuáles son las materias favoritas de mi mercado meta? ¿Qué hacen los fines de semana? ¿Qué programas de televisión les gusta? ¿Qué libros leen? ¿Qué revistas leen? ¿Compran revistas? ¿Cada cuándo? ¿Sí? Todo este tipo de cuestiones son las que nos interesa conocer cuando vamos a perfilar nuestro target, nuestro mercado meta. Mientras más información tengamos de ellos, mejores estrategias de marketing podemos desarrollar. Entonces, la definición de mercado meta, vamos a leerla rápidamente para tener en cuenta lo que dice la lámina. Dice, está conformado por los segmentos del mercado que han sido seleccionados en forma específica como destinatarios de la labor de marketing, de la gestión de marketing. Es el mercado que la empresa desea y decide captar. Es muy importante conocer este segmento de mercado. Algo muy breve que quisiera también mencionar. Hoy en día estamos viviendo una especialización, una fragmentación del mercado. ¿A qué nos referimos? A que los segmentos cada vez se están haciendo más pequeños, más especializados. Nosotros podemos trazar la historia del marketing como un continuo de segmentación. Es decir, cuando las labores de marketing, de mercadotecnia comenzaron hace alrededor de 100 años en Estados Unidos, la labor de mercadotecnia era absolutamente genérica, no había segmentación, no había especialización en los mercados, era un mercado completamente homogéneo, completamente universal, era una gran masa de compradores. Podemos recordar lo que dijo el fundador de la empresa Ford, de automóviles Ford, Henry Ford, él dijo una cosa: yo puedo fabricar un automóvil para el gusto de cada uno de los estadounidenses siempre y cuando sea negro. El automóvil, no el estadounidense. Es decir, yo puedo hacer el coche que tú quieras, pero negro. Ahora puede sonar un poco ambicioso, puede sonar insensato, puede sonar ridículo esta afirmación de Henry Ford, pero bueno, en ese entonces no había una segmentación, no había una especialización, eran coches negros para todos. No me importa si tú quieres un coche azul o un coche verde,
es negro y no hay discusión. Henry Ford dijo muchas otras cosas, algunas rescatables, algunas francamente olvidables. Pero esta es una idea de cómo empieza el marketing. ¿Qué pasó después? El marketing se fue, los mercados se fueron segmentando, se fueron especializando. Empezamos a conocer la diferencia entre el mercado de hombres y el mercado de mujeres. Empezamos a entender la diferencia entre el mercado de jóvenes y el mercado de adultos, entre el mercado de ricos y el mercado de no tan ricos. Es decir, empezamos a comprender las diferencias en esos segmentos. Hoy en día estamos viendo una especialización muy avanzada. Estamos llegando a lo que se conoce hoy en día como nichos, es decir, el segmento se va subsegmentando hasta conformar pequeños nichos, pequeños grupos de mercado con características muy identificables, muy especializadas y muy reducidas. Es decir, pequeños grupos muy característicos, muy diferentes de otros. Estamos hablando de nichos. ¿Cuál sería el extremo de esta tendencia? El extremo de esta tendencia, si empezamos con coches negros para todos, el extremo, la consecuencia final, ya la estamos empezando a ver, lo que se conoce como el micromarketing o lo que se conoce como el marketing 1 a 1. ¿Sí? En este caso, el segmento de mercado, el mercado meta, se reduce hasta el individuo, hasta la persona. El individuo como consumidor es la última frontera del marketing. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas es de que cada individuo es diferente a otro. Si usted forma parte del segmento de mercado de hombres de negocio de 30 a 50 años de edad, la verdad de las cosas es de que cada uno de esos hombres de negocios, empresarios de 30 a 50, es muy diferente. Cada individuo representa un segmento por sí mismo, un nicho por sí mismo, un caso en sí mismo, un caso aislado. Por eso muchas empresas están empezando a hacer productos hechos a la medida. El caso de Levi's, el caso de Nike, el caso de computadoras Dell. En estos casos usted puede comprar esos productos absolutamente hechos a la medida. Te puedes meter a la página de Levi's, a la página de internet, y especificas la talla del pantalón, el color, el tono, el tipo de mezclilla, el tipo de corte, la cantidad de bolsas, la cantidad de adornos, y es un pantalón hecho a tu medida y te lo mandan a tu casa. Las computadoras de él lo estamos viendo. Nosotros podemos decidir la memoria, la capacidad, la rapidez, las características del monitor, la impresora, todo lo podemos decidir y te lo hacen como tú lo pides y te lo mandan a tu casa. Y cada vez son más empresas que se están sumando a esta tendencia de productos hechos a la medida, campañas de publicidad hechas específicamente para grupos muy pequeños, y esto lo vemos mucho en internet. Los banners de publicidad son no masivos, son muy segmentados. Si usted se conecta en este momento a la página de Hotmail, por ejemplo, y cuando sale de Hotmail, verá que entra a la página de MSN y hasta arriba aparece un banner. Si usted se conecta a esa página en este minuto y alguien más dentro de la misma Ciudad de México, supongamos, dentro de la misma colonia, supongamos que estamos hablando de la colonia Roma, usted se conecta en la colonia Roma a las 2:34 de la tarde a MSN. En ese mismo minuto, otra persona está en la misma página, igual en la colonia Roma, y está viendo otro anuncio, está viendo otro banner, está viendo otra publicidad. ¿Por qué? ¿Azar? No es azar. Simple y sencillamente, estas empresas de Internet tienen formas de identificar los gustos y las preferencias de cada uno de los usuarios. Y entonces te mandan publicidad que saben que a ti te va a interesar. Si ellos detectan que a ti te gustan los deportes, te van a poner un banner de un producto deportivo o de un evento deportivo, porque saben qué es lo que te gusta. Publicidad hecha a la medida, a los gustos de cada uno. Este es el extremo el último extremo de la segmentación.
Entonces, nosotros nos encontramos por acá. Nosotros nos encontramos por acá, muy cerca de la última frontera en donde los segmentos están haciendo muy especializados. Vamos a continuar entonces, ya conociendo nuestro target, vamos a entrar de lleno a lo que es ya el estudio de mercado, la investigación de mercado. Y vamos a entender, el estudio de mercado es una técnica de investigación usada para conocer datos sobre mi mercado, como muestra la siguiente diapositiva. Aquí ya vimos target, pasamos a la que sigue y tenemos entonces estudio de mercado. Técnica de investigación para conocer datos, información muy específica de mi mercado. Por ejemplo, sus preferencias, sus necesidades, sus deseos, sus patrones de consumo, sus hábitos de consumo, su nivel de lealtad, su reacción ante la publicidad, ¿le gusta o no le gusta? ¿La recuerda o no la recuerda? ¿Qué tan satisfecho está ante nuestro producto? ¿Qué tan insatisfecho está ante nuestro producto? ¿Qué áreas de interés tiene? ¿Qué sabores le gustan? ¿Qué tan abierto está a productos o servicios nuevos? ¿Cuál es el posicionamiento real que tiene de nosotros? ¿Cuál es el top of mind que tiene dentro de la categoría? Recordemos rápidamente lo que es top of mind. Top of mind es cuando yo llego y le pregunto a un consumidor, mencióname una marca de autos deportivos. Suponiendo que la primera que me dicen es Ferrari, yo puedo entonces asumir que Ferrari es el top of mind dentro de la categoría autos deportivos. Es la primera marca que mencionan al preguntarles una categoría. Entonces yo quiero conocer cuál es el top of mind para mi categoría. A lo mejor soy yo, a lo mejor es mi competencia. También queremos conocer cuáles son sus actitudes o sus percepciones hacia nuestra marca. ¿Le gusta nuestra marca? ¿Qué siente con mi marca? ¿Qué le parece mi marca? ¿Le genera confianza o no le genera confianza? ¿Le gusta? ¿Es simpática? ¿Es amable? ¿Es tradicional? ¿Le trae recuerdos? ¿O es simplemente algo que es lejano a él? ¿Qué siente hacia nuestra marca? También conocer actitudes y percepciones y lealtad hacia la competencia, por supuesto. Todo esto y mucho más es lo que nosotros podemos comprender y descubrir en el estudio de mercado. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a entender. Estudio de mercado hay de dos tipos básicos, hay dos sabores. Es el estudio cuantitativo y es el estudio cualitativo. Así de sencillo. Estudios cuantitativos hay muchos. El más conocido, el estudio cuantitativo por excelencia, es lo que se conoce como encuesta, la encuesta. Y estudios cualitativos también hay muchos, pero los que se conocen con más frecuencia, los que se usan con más frecuencia, los estudios cualitativos por excelencia, son el grupo focal o el focus group y la entrevista a profundidad. Vamos a entender cada uno de estos tres estudios con mayor detalle. Pasemos a la siguiente lámina. El estudio cuantitativo. Muy bien. Vamos a pasar. Estudio cuantitativo es la encuesta. Características de la encuesta. La encuesta genera datos cuantitativos, es decir, fácilmente graficables, datos estadísticos, datos numéricos, generalmente. Está conformado por preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es, ¿qué sabor te gusta más? Y le podemos poner ahí opciones, chocolate, fresa, vainilla, plátano o zarzamora. Yo le estoy dando 5 opciones, es una pregunta cerrada, no hay de otra. Oye, que me gusta el kiwi con mango, lo siento, no. Chocolate, fresa, vainilla, que era zarzamora y ya, no me acuerdo qué otro. Esa es una pregunta cerrada, le estamos dando opciones para que contesten. Entonces, una encuesta generalmente está formada por preguntas cerradas. La encuesta generalmente es rápida y masiva. ¿A qué me refiero con rápida y masiva? Tiene que ser hecha en menos de 4 minutos, máximo 5 minutos. Una encuesta que toma más de 5 minutos ya no es una encuesta, es una molestia a la persona encuestada. Una encuesta tiene que ser rápida y tiene que ser de máximo 4 minutos. ¿Cuántas preguntas? Máximo 20. En la mayoría, o sea, de regla general,
máximo 20 preguntas. Quizá en algunos casos especiales 22, 23, pero no más. Mientras menos preguntas y mientras más conciso y al grano sea, más rápido seremos. ¿Por qué es importante ser rápido? Porque la encuesta tiene que ser masiva. Nosotros tenemos que encuestar a mucha gente para poder obtener resultados satisfactorios y resultados representativos. Siguiente característica de la encuesta, su instrumento de recolección de datos se llama cuestionario. El instrumento de recolección de datos, es decir, el instrumento con el que vamos a recoger los datos, con el que vamos a obtener la información, se llama cuestionario. Y este cuestionario es una lista de preguntas, así de sencillo. Preguntas, como ya dijimos, cerradas, preguntas de opción múltiple, preguntas de sí o no, preguntas de poco, algo, nada, mucho, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas son preguntas cerradas. Así se hace una encuesta. La encuesta puedes pedirle el nombre al encuestado o podemos no pedirle el nombre al encuestado. Eso ya es decisión de cada empresa, no afecta. Pero generalmente en base al cuestionario son las preguntas, el sexo, la edad, algunos otros datos demográficos importantes o geográficos y las respuestas. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a entender que hay diferentes tipos de encuesta. Hay 4 diferentes tipos de encuesta. Tenemos la encuesta telefónica, en donde una operadora le llama a usted a su casa y le hace la encuesta vía telefónica. Tenemos la encuesta online, en donde la encuesta se responde por internet, se responde de manera individual, cada persona lo responde en su computadora. Tenemos la encuesta postal, en donde se envía una encuesta por correo, la gente la llena y la envía de regreso, igual por correo. Y la encuesta personal es cuando yo me acerco con alguien en la calle y le digo, me regala 5 minutos, le quisiera hacer una encuesta. Ahora bien, hay que mencionar que en esta encuesta personal puede ser de 2 tipos. Cara a cara, es decir, yo llego y yo le pregunto a usted, yo le voy haciendo las preguntas, usted me responde y yo escribo. O usted se encuentra en un restaurante, yo llego, le digo, ¿me permite usted hacer una encuesta? Sí, muchas gracias, sí, cómo no, ok. Le dejo entonces la encuesta, usted la llena y me la lleva. Son 2 diferentes maneras de llenar esa encuesta personal. Cada una va a generar respuestas un poco diferentes. La presión de tener a alguien interrogando puede generar cierto tipo de respuestas. En cambio, una encuesta que se llena de manera privada, de manera silenciosa, puede generar otro tipo de respuestas. Entonces hay que tomar en cuenta estas 2 opciones. Muy bien, entonces si tenemos 4 o 5 tipos de encuestas, ¿cómo sabemos cuál es la que mejor nos conviene? Tenemos que evaluar esa decisión de encuesta en base a ciertos factores. Por ejemplo, el factor de costo. ¿Cuál de estas encuestas me va a costar menos? ¿Cuál de estas encuestas me va a costar más? También tenemos que evaluarla en términos de tiempo. Si nosotros tenemos un tiempo limitado para terminar un estudio de mercado, nos interesa una encuesta que podamos realizar de manera muy rápida y de manera muy eficiente. También tenemos que evaluar el tipo de encuesta en términos de su flexibilidad geográfica. Si nosotros tenemos que hacer una encuesta en todo el país, necesitamos un tipo de encuesta que nos permita estar presentes en todo el país de manera sencilla, flexibilidad geográfica. Vamos a analizar un poquito cada una de estas cuestiones a continuación. También la tasa de respuesta es un criterio que nos interesa, es decir, cuánta gente va a responder, lo que se conocería también como nivel de redención, ¿sí? Si estuviéramos hablando de una promoción o de una oferta, el nivel de redención o la tasa de respuesta, es decir, de 10 encuestas enviadas, de 10 encuestas intentadas, tenemos una tasa de respuesta de 8, de 5, de 2, es decir, cuántas encuestas son realizadas realmente. Y por último, el otro factor que nos interesa es la calidad de la respuesta. Hay algunas encuestas que generan respuestas más fehacientes, más confiables, en otros casos no tanto. Por ejemplo, podemos
mencionar que la encuesta telefónica presenta una calidad de respuesta promedio, es decir, la gente que nos responde, suponemos que nos está respondiendo con honestidad, pero no le estamos viendo a la cara, por lo cual no estamos muy seguros. La calidad de la respuesta es promedio. La tasa de respuesta es muy baja. ¿Cuántas veces a usted le han tratado de llamar a su casa para hacerle una encuesta y usted no está de humor o está muy ocupado o ocupada y le dice, lo siento mucho, y colgamos el teléfono? Es decir, la tasa de respuesta puede ser baja. La encuesta telefónica, en cambio, tiene una alta flexibilidad geográfica, es decir, podemos hablar literalmente a cualquier parte del mundo en un instante. Estamos comunicándonos con nuestro encuestado. Y costo y tiempo, pues promedio, ¿no? Tiene un costo de tiempo promedio. Si hacemos el mismo análisis de la encuesta online, podemos decir que tiene un costo muy, muy bajo, que es muy rápido, que tiene una muy alta tasa de respuestas, porque generalmente a la gente le gusta llenar encuestas en Internet. Es algo que se ha descubierto psicológicamente, nos gusta llenar respuestas y enviar nuestras opiniones, es algo que la gente sí responde. Entonces sí tiene una alta tasa de respuesta, pero la calidad de la respuesta es muy poco confiable. Muchas veces mucha gente está jugando y simplemente llena la encuesta con las respuestas más negativas o las respuestas más contradictorias, simple y sencillamente por falta de seriedad o simple y sencillamente para divertirse, por lo cual la calidad de la respuesta de Internet es muy baja. La peor, yo creo que la menos recomendable, es la encuesta postal, porque es muy cara, es muy lenta, de aquí a que se llega, se envía la encuesta, la recibe la persona, la llena y además tiene que enviarla de regreso, puede tardar un mes en recibir una respuesta, es muy caro. La tasa de respuesta es prácticamente inexistente, estamos hablando de menos del 1% de tasa de respuesta. La calidad de respuesta es muy alta en este caso, porque la gente que de veras se va a tomar la molestia de responder una encuesta que le llegó por el correo, volverla a meter en el sobre, ponerle un timbre postal y echarla en el buzón o llevarla a la oficina postal, pues es una molestia. La gente que realmente lo va a hacer va a responder con respuestas muy claras. Entonces, tenemos que en todos los casos hay ventajas y hay desventajas. Nosotros tenemos que decidir la que mejor nos conviene. Les quiero dar un ejemplo de una encuesta. Esta es una encuesta que se realizó para el producto Chicles Motitas de la empresa Adams. Muchos de nosotros conocemos el chicle Motitas, que existía desde los años 70 y desde los años 80 y sigue existiendo. Es un producto que se quedó de alguna manera rezagado en el mercado, se sigue consumiendo, pero no le han metido no lo han reinventado todavía. Y esto fue un estudio que se intentó hacer a los consumidores, que se hizo a consumidores de chicles para conocer acerca de motitas. Le voy a leer algunas preguntas para que usted tenga la idea del tipo de preguntas que se hacen. Son preguntas cerradas, pero yo me voy a omitir el menú de respuestas de cada pregunta para hacer esto más rápido. ¿Qué marca de goma de mascar conoces? Y aquí, bueno, obviamente mencionan motitas, chiclets, Canels, Bubble Gum, etcétera, ¿no? ¿Qué marca acostumbras consumir? Y de nuevo se ofrece un menú. ¿Qué cualidades crees que debería tener una goma de mascar? Y se menciona sabor, suavidad, frescura, que no engorde, etcétera, ¿no? ¿Por qué consumas gomas de mascar? ¿Conoces la marca Motita? Sí, no. ¿La has probado? Sí, no. ¿Conoces el precio? ¿Te parece accesible? Sí, no. ¿Qué opinas del producto? ¿Qué cambios le harías al producto? Y de nuevo, para cada pregunta hay muchas respuestas que se ofrece, porque son preguntas cerradas. Pero voy a irme más rápido. ¿Qué opinas del producto? ¿Por qué? ¿Qué cambios le harías? ¿Hace cuánto que no consumes motitas? ¿Consumes alguna otra marca de goma de mascar? ¿Por qué consumes aquellas marcas? ¿Qué sabores de motita conoces? ¿Qué sabores de motita te gustan? ¿Recuerdas algún comercial de motitas? ¿Cuál de ellos? ¿Identificas a la mascota de motitas?
¿Te agrada y te simpatiza esta mascota? Cuando adquieres el producto, ¿en qué condiciones se encuentra? ¿Dónde acostumbras comprar motitas? Después de masticarlo por poco tiempo, ¿qué pasa después? ¿Qué opinas del producto? ¿Se vuelve duro? ¿Lo tiras? ¿Se vuelve, no tiene sabor? ¿Pierde el sabor? Es decir, hay ciertas respuestas que se proponen. Y la última pregunta es, si se relanzara el producto con nuevas características, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Es un ejemplo de una encuesta que se hizo para motitas. Usted puede hacerla como usted guste, pero este es el tipo de preguntas que se utilizan. Es decir, conoces el producto, te gusta, lo consumes, no lo consumes, en dónde lo consumes, por qué, recuerdas algún comercial, etcétera, etcétera. Vamos a pasar entonces a estoy aquí faltando una hoja. Perfecto. El proceso de la encuesta es entonces lo siguiente. Si ya entendimos bien qué es una encuesta, ahora queremos conocer cómo se hace. Primer paso. El primer paso para hacer una encuesta es definir el objeto de estudio. Es decir, yo quiero saber exactamente qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que me interesa conocer, y ya mencionamos al principio de este video que hay muchas cosas que podemos conocer, es decir, nivel de lealtad, hábitos de consumo, preferencias, áreas de interés, etcétera, etcétera. No los voy a repetir porque ya los conocemos. Primero, entonces, definir el objeto de estudio. 2. Definir qué tipo de encuesta. Como dijimos, telefónica, online, postal o personal. Y si es personal, ¿qué tipo de personal? ¿Cara a cara o llénelo usted mismo? 3. Decidir dónde se hará. Es muy importante saber en dónde vamos a hacer nuestra encuesta. No es lo mismo si la hacemos en la calle, que si la hacemos en una oficina, que si la hacemos adentro de un restaurante. Es muy diferente que si la hacemos, por ejemplo, adentro de un cine o si la hacemos en un centro comercial. El lugar donde estemos va a afectar la respuesta. También tenemos que definir cuándo y a qué hora se hará. Es decir, tampoco da lo mismo si lo hacemos en enero que si lo hacemos en mayo, si hace frío o si hace calor. La hora también es importante. Si estamos haciendo un estudio de mercado sobre café, por ejemplo, no es lo mismo si lo hacemos a las 7, 8 de la mañana en una universidad fría, donde los alumnos están fríos, recién despertados, y se les antoja en ese momento un café, así lo hacemos a las 3 de la tarde o a la 1 de la tarde. Es decir, la hora en que se hace la encuesta también va a afectar la calidad y el tipo de respuesta que vamos a obtener. Quinto, vamos a decidir a cuántos encuestados vamos a considerar. Es decir, lo que se conoce como el diseño de la muestra. Para esto existen muchas estrategias, existen muchas maneras, muchas herramientas que tienen que ver con estadística. Hay diversas fórmulas matemáticas para encontrar el número adecuado de personas. Pero en términos generales podemos hablar que ninguna encuesta seria, ninguna encuesta profesional debe de considerar a menos de 200 encuestados. Si son menos de 200 encuestados, la respuesta es realmente intrascendente. Obviamente para mercados muy, muy grandes, masivos, enormes, entonces la muestra tiene que ser verdaderamente en los miles para que sea representativa. Pero en términos generales, una encuesta debe de tener debe incluir a por lo menos 200 encuestados. 6. Definir a quiénes. Ya decidí a cuántos, ahora voy a decidir a quiénes. El quién es muy importante y es muy sencillo. Es mi target, mi consumidor promedio, mi consumidor meta. ¿Cómo es mi consumidor promedio? Ese es el tipo de gente a quien voy a preguntarle. Yo puedo decidir por escoger mi target real, los que ya me consumen, o mi target potencial, los que aún no me consumen, pero quisiera que me consuman. Entonces, cuando decido a quiénes, es mi target real o mi target potencial. 7. Realizar la encuesta, realizar el cuestionario, escribir el cuestionario, organizar el cuestionario, redactar las preguntas. 8. Ahora sí, realizar la encuesta. Vámonos a la calle o vámonos a la universidad o vámonos a donde sea y vamos a realizar
la encuesta. O vamos a llamar por teléfono, si eso es lo que decidimos, o vamos a subirla a internet, si eso es lo que decidimos. 9. Una vez que tenemos las respuestas, vamos a tabular las respuestas. Vamos a graficarlas y vamos a ponerlas en estadísticas. 9 y 10 es tabular y graficar las respuestas. 11 corresponde al análisis y a la interpretación de las respuestas. Tenemos que analizar cada una de las respuestas e interpretar. El análisis es simple y sencillamente ver qué está ocurriendo aquí. Para cada pregunta vamos a hacer una gráfica. Entonces, en la pregunta, ¿conoces algún comercial de motitas? Vamos a hacer una gráfica para cada pregunta. Por ejemplo, para esta pregunta vamos a tener la gráfica que diga 70% de la gente no, 20% sí, 10% no recuerda. Esa es la gráfica para la pregunta, ¿conoces publicidad de motitas? El análisis es simplemente un párrafo que vamos a escribir en donde vamos a poner el 70% de los encuestados no recuerda ningún comercial de motitas, el 20% sí recuerda y el 10% no está seguro. Es decir, es una descripción. La interpretación se refiere a intentar encontrar una respuesta a el porqué de esto. Si el 70% de la gente dice que no recuerda ningún comercial, entonces yo puedo interpretar de que tal vez mi plan de medios no fue el adecuado, tal vez mis comerciales no eran buenos, tal vez el jingle era muy malo, tal vez tiene muchísimos años desde que yo hice un comercial, entonces a la gente ya se le olvidó. Es decir, yo estoy interpretando las respuestas obtenidas. Por último, en la última parte, pues son las conclusiones. Es decir, qué aprendimos, qué sacamos, cuáles son los puntos finales que sacamos, qué es lo que realmente obtuvimos de valor de este estudio de mercado. Y así se hace una encuesta, un estudio de mercado cuantitativo. Perdón, pasamos a la siguiente lámina y vamos a hablar entonces de lo que es el estudio de mercado cualitativo, en este caso el focus group. Características, primero que nada, características generales del estudio cualitativo. Las respuestas no son graficables, las respuestas no son cuantitativas, son cualitativas. Reflejan actitudes, valores, preferencias, opiniones. Es decir, es mucho más interesante en términos de contenido. Son preguntas abiertas generalmente. Una pregunta abierta es, por ejemplo, ¿qué opinas de este curso? Es una pregunta abierta. Usted puede contestar lo que usted quiera y usted puede explayarse tanto como usted quiera. Es una pregunta abierta, no le estoy dando sí, no, me gusta, poco, mucho. ¿Qué opina usted del curso? Pregunta abierta. El estudio cualitativo no es tan rápido como la encuesta, no es masivo, es selecto y tiene algunas diferencias. Vamos a entonces hablar del focus group o del grupo focal y después hablaremos de la entrevista a profundidad. El focus group es un grupo, cuando yo reúno a un grupo de consumidores target, y los junto en una mesa con un moderador y nos sentamos a hablar del producto del cual yo estoy estudiando o de alguna otra cosa similar que tenga que ver con mi objeto de estudio. Esto puede durar un par de horas. De hecho, se recomienda que no dure menos de una hora, no más de 2 horas, de 1 a 2 horas. Entonces juntamos a 8, 10, 12, algunos lo hacen de 8, algunos lo hacen de 12, varía, también usted puede escoger el número que usted realmente desee. Juntamos un grupo de consumidores, un moderador, a veces hay personas detrás de un vidrio que está escuchando y estamos grabando esta sesión y estamos grabando las respuestas y estamos viendo la reacción de las o los consumidores en ese grupo focal, en ese focus group. Este estudio permite a un grupo pequeño de participantes ser guiado
por un moderador para alcanzar niveles crecientes de comprensión y profundización del objeto de estudio. Nos va a arrojar datos, como decíamos, cualitativos, que son difícilmente graficables, sino que más bien tiene que ver con preferencias, con opiniones. Son preguntas abiertas, no es rápido. Le decía que un grupo puede tomar de 1 a 2 horas, a diferencia de 5 minutos de un encuestado. Es selecto, es decir, no vamos a invitar a 1000 personas, vamos a invitar a un grupo selecto. El instrumento de recolección de datos ya no es el cuestionario. En este caso se trata de una guía de tópicos. Una guía de tópicos es una lista de temas o preguntas abiertas que vamos a ir haciendo para soltar el diálogo, soltar la conversación y dejar que el grupo vaya llevando la conversación. La guía de tópicos nos permite alinearnos a los temas que queremos tocar, porque es clásico que cuando estamos dialogando con mucha gente, los temas cambian, es decir, podemos estar hablando del clima y de pronto hablaremos de las Olimpiadas y de pronto hablaremos de política y de pronto hablaremos de cine y de pronto hablaremos de vacaciones y de pronto hablaremos de otras cosas. Entonces, para evitar dispararnos, una guía de tópicos es una lista de temas o preguntas que vamos a mantener, que el moderador va a utilizar para ir guiando la conversación. ¿Qué tipo de gente vamos a invitar al focus group? Target, consumidores promedio, consumidores meta. Les voy a leer, bueno, no todavía, ahora que sigamos, vamos a pasar a la siguiente lámina y ahora les voy a explicar qué es lo que les voy a leer. Vamos a entender la entrevista a profundidad, que es muy similar. La entrevista a profundidad es con una persona, es un moderador, es decir, es un entrevistador con un entrevistado. Es de 1 a 1, ya no es un grupo, es de 1 a 1. Y es lo mismo, una conversación que puede durar de 1 a 2 horas, libre, con preguntas abiertas, con una guía de tópicos, para conocer realmente las actitudes, las preferencias profundas, las opiniones personales, íntimas del consumidor, del entrevistado. Vamos a mencionar que se caracteriza por una extensa indagación y una serie de preguntas abiertas, pero se realiza individualmente entre la persona entrevistada y el entrevistador. De nuevo, genera datos cualitativos, difícilmente graficables, no es rápido, son preguntas abiertas, es selecto y de nuevo se utiliza una guía de tópicos. Aquí no se hace necesariamente a target. Aquí muchas veces podemos elegir como nuestros entrevistados a líderes de opinión, líderes industriales, líderes de clientes, expertos en la materia, etcétera, etcétera. Gente que realmente nos va a poder dar una opinión quizá autoritaria, quizá mucho más interesante. O también podemos escoger target, consumidores meta, para hacerles una entrevista a profundidad. Ahora sí, les voy a leer un ejemplo de una guía de tópicos que puede utilizarse tanto para el focus group como para la entrevista a profundidad. Este es un estudio cualitativo que se hizo para conocer entre empresarios sus necesidades de publicidad, sus necesidades de mercadotecnia. Esto es una tesis que se hizo de una agencia de publicidad que se iba a lanzar al mercado enfocándose en pequeñas y medianas empresas y decidieron hacer este estudio cualitativo, estas entrevistas a profundidad con selectos empresarios. Y algunas preguntas, algunos temas son, por ejemplo, aquí sí son preguntas abiertas, ¿en qué situación se encuentran las empresas en México? ¿Cuáles son los retos de hoy en día? ¿Cuáles son las necesidades más importantes? ¿Cuáles son sus actitudes hacia la mercadotecnia? ¿Cuáles son los métodos utilizados para hacer mercadotecnia? ¿Se utiliza publicidad y cómo se ha utilizado? ¿Qué eficiencia o deficiencia se encuentra en la publicidad? ¿Qué tan redituable encuentran los empresarios la inversión publicitaria? ¿Qué importancia tiene la imagen? ¿Qué desventajas y desventajas tiene las relaciones públicas? Etcétera, etcétera. Es muy larga esta porque sí son más de 30 temas, 30 preguntas, me estoy saltando algunas. ¿Utilizan alguna agencia de publicidad? ¿Qué sienten ellos acerca de las agencias de publicidad? Si tuvieran que acercarse a una agencia de publicidad,
qué servicios requerirían, qué valores utilizarían para decidir si sí o si no, etcétera, etcétera. Como usted puede ver, son preguntas mucho más de análisis, mucho más interesantes, son más... realmente aquí queremos conocer lo que está ocurriendo y lo que la gente está pensando. Pasamos a la siguiente lámina y entonces vemos el proceso para hacer un estudio. Ya vimos el proceso para hacer una encuesta, ahora vamos a ver el proceso para hacer un focus group o una entrevista a profundidad. Primero, de nuevo, definir el objeto de estudio, qué es lo que quiero conocer, qué es lo que quiero investigar. 2, decido a quiénes voy a estudiar, ya sea el focus group o ya sea la entrevista. Voy a elaborar mi guía de tópicos, realizo en sí el estudio, análisis e interpretación de las respuestas, aquí no hay gráficas, por supuesto, y finalmente conclusiones. ¿Sí? Es muy sencillo como eso, es mucho más, es decir, en lugar de hacer 1000 o 2000 o 3000 encuestas, aquí con hacer 10 o 15 focus groups o 10 o 15 entrevistas a profundidad, tenemos más que suficiente. Existen otras maneras de hacer estudio de mercado. Por ejemplo, una prueba piloto puede ser una manera de estudiar el mercado, cómo se comporta el mercado. También tenemos lo que se conoce como estudios observacionales, es decir, lo que se llama como mystery shoppers o compradores misteriosos, que es gente que se dedica a entrar a ciertas tiendas para espiar, para observar, para conocer, incluso a tiendas propias. La gente de Starbucks puede mandar de incógnito a compradores a sus propias tiendas para espiar, y la palabra no es negativa, sino es simplemente observar qué es lo que está ocurriendo, cómo es el trato en Starbucks, cómo reciben a la gente en Starbucks, cuál es la imagen que se ofrece, cuál es la limpieza, los demás compradores que están consumiendo, qué tamaños son los que se decide, qué tamaños son los que escogen, cuál es el proceso de decisión, es decir, el consumidor decide por sí mismo o decide con su acompañante, es decir, todas estas cuestiones muy interesantes del proceso de compra se pueden aprender en un estudio observacional de Mystery Shopper, ya sea en tiendas propias, para productos propios o también de nuestra competencia. Estudio de mercado, encuesta, entrevista a profundidad y focus group son los más importantes y esperemos que le haya parecido clara la explicación. Vamos a hablar de esto más adelante en otras sesiones.